chamaquean a empresarios y políticos que guardaron su dinero sucio en el paraíso fiscal de Andorra. Al menos 23 empresarios y políticos mexicanos que tenían su dinero en la banca privada de Andorra, BPA, perdieron sus ahorros, que en conjunto ascienden a más de 2.000 millones de euros, pues el Principado de Andorra expropió su recurso y ahora buscan recuperarlo. De acuerdo con un reportaje que aparece en la revista Forbes, el representante legal de los empresarios ahorradores en la BPA, Sergio Padilla Estrada, menciona que el dinero se les quitó sin ningún tipo de juicio jurídico. Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos. Entonces, estrictamente, eso es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno, afirma el abogado del despacho jurídico Hernández y Fernández y del bufete jurídico Coepsa. El litigante precisa que desde hace más de 5 años no acceden a sus ahorros, los cuales fueron generados por trabajos de años, de herencias, de inversiones y de circunstancias propias de la vida, supuestamente. Fue el 1 de marzo de 2015 cuando el gobierno de Andorra intervino a la BPA, una de las 5 entidades financieras que operan en dicho país, ante la denuncia del Tesoro de Estados Unidos de que la entidad llevó a cabo labores de blanqueo de capitales para redes de criminales. El alto nivel de corrupción de los gestores de BPA y los débiles controles antiblanqueo de capitales han hecho de la banca privada de Andorra un sencillo vehículo para el lavado de dinero de fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de seres humanos, afirmó Jennifer Sasky Calveri, responsable de FinCEN, el organismo norteamericano que combate los delitos financieros, en ese día a través de un comunicado. Fue precisamente esa banca la que utilizó el abogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, para cobrar 4.4 millones de dólares, 4 millones de euros de 2 empresas fantasma, Enterprise Gamki SADCB y Varis Comercial SADCB, que habían recibido contratos públicos del Estado de México. Se estima que Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas de Andorra, de acuerdo con una investigación que publicó el diario El País, y le fueron embargados más de 85.7 millones de euros por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Pero no fue el único caso. También al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se le encontró que en 2012, cuando aún era alcalde de Huixquilucan, abrió una cuenta en la banca privada de Andorra, BPA, con 1.500.000 euros. En dicha cuenta se pretendía transferir hasta 4.500 millones de euros más, de los cuales 2.500 millones procederían de recursos depositados de Suiza, según indicó el propio Del Mazo a la entidad bancaria. Andorra es un lugar muy bonito para vivir, pero para efectos de inversiones y certeza jurídica está muy por debajo de los estándares nacionales e internacionales, dijo el litigante a Forbes. El litigante rechaza a la publicación que sus representados hayan sido chamaqueados o engañados, pues cuando invirtieron en BPA las condiciones eran muy distintas y ahora se quieren quedar con su dinero. Además, les fueron cancelados sus pasaportes mexicanos y ya no pueden entrar a Estados Unidos, y tienen la prohibición para hacer lo mismo en países de Latinoamérica, en especial a Panamá. Se le pregunta al abogado por qué guardó silencio del blanqueo del capital, y este responde que distintos exgobernadores y gobernadores actuales del país estaban involucrados y la información podía ser perjudicial para efectos electorales. Padilla Estrada dijo a la revista Forbes que buscan recuperar el recurso y para ello han buscado el apoyo de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Extranjero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso dijo, los empresarios están dispuestos a pagar sus impuestos si el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, les ayuda a repatriar sus capitales. Por otro lado, Andorra confirma que confiscó 48.000 millones a 23 mexicanos.
La justicia de Andorra confirmó que en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta 2.000 millones de euros, 48.000 millones de pesos, que supuestamente pertenecen a 23 empresarios, inversionistas o políticos mexicanos. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra, BPA, una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave, Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos. Andorra, un minúsculo país al norte de España de menos de 80.000 habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se convirtió durante el gobierno de Peña Nieto en una especie de paraíso fiscal, predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos de BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total discreción y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores. Así lo hicieron con relativa impunidad hasta el año 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación. Aunque la entidad de los empresarios aún se desconoce por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción hay financieros y empresarios de sectores diversos y que, según un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión que es el abogado Juan Collado, es decir, el defensor de confianza de Enrique Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España. A cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos investigados por la trama se le habrían incautado entre 5 y 150 millones de euros, una cantidad que iba en función de los fondos que tenían depositados en sus respectivas cuentas bancarias en el BPA. Además, se sospecha que todos ellos utilizaron la entidad financiera andorrana para blanquear dinero procedente del crimen organizado y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero al BPA precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control, que favorecían tanto el blanqueo de capitales como la evasión de los órganos fiscalizadores de otros países, sobre todo de México, Estados Unidos y España, que son finalmente quienes han respaldado y coordinado la investigación policial. El diario español El País reveló recientemente un informe confidencial de la policía de Andorra, en el que se señala, en concreto, al abogado de Peña Nieto, Collado, como el hombre clave de la trama de lavado de dinero a gran escala que se intentó perpetrar desde la entidad financiera, valiéndose precisamente de los escasos mecanismos de control y del secreto bancario. Incluso se advierte en el informe que el propio Collado recibió hasta el año 2017 un total de 90 millones de dólares mediante transferencias desde cuentas de la Casa de Cambio Mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont. De hecho, en el informe deslizan la idea de que el propio Collado fungió en realidad como un testaferro, prestanombres. Una parte de los fondos ingresados podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder. Incluso se advierte que entre los clientes habituales del abogado de confianza del expresidente priista figuran otros personajes con vínculos con el crimen organizado o la corrupción, como el líder sindical Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, o Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos: empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.